El movimiento complejo en los mecanismos es un movimiento muy común, ya que a pesar de que los extremos de un eslabón estén unidos a direcciones ya sean paralelas o perpendiculares, puede ser de que no nada más obtengamos alguna rotación, sino también podemos obtener algún movimiento complejo como el que se muestra a continuación. Para resolver el problema, ingenieros, podemos apreciar de que los datos que nos brindan, que de hecho nunca está de más ponerlos, vamos a escribirlos a continuación. Entonces, en los datos, nosotros sabemos que tenemos una velocidad constante de 1.2 metros sobre segundo. Esto es en el collarín A y se está moviendo hacia arriba. Entonces, la velocidad que vamos a tener en A, que es esta que tenemos aquí, le vamos a llamar velocidad en A igual a 1.2 metros sobre segundo. De manera adicional conocemos el ángulo que se forma, que le llamamos θ, y sabemos que es de 25 grados. También algo que podemos apreciar es que me están pidiendo que determine la velocidad angular AB y también me dicen que determine la velocidad de B. Y bien, si esto es así, vamos a iniciar. Y para dar inicio, primero necesitamos hacer los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los eslabones. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues muy bien, el primer diagrama de cuerpo libre que voy a hacer es el del eslabón A, que como pueden apreciar, vamos a tener una corredera solamente. Entonces, aquí le vamos a llamar A y vamos a dibujarlo nada más. Ahorita ponemos o terminamos de completar nuestro diagrama. Después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el siguiente eslabón, el cual nosotros le vamos a llamar AB. Y podemos apreciar que AB pues va a quedar algo más o menos así, miren. Algo así y algo así. Donde este extremo nosotros le vamos a llamar A. Y a este otro extremo le vamos a llamar B. Ahora vamos a pasar al último eslabón. Y ese eslabón, pues como pueden ver, es otro collarín, que de hecho también lo podemos conocer como corredera. Aquí nosotros podemos apreciar y vamos a llamarle a este eslabón solamente B. Aquí está la junta y aquí está la junta de A. Hasta ahorita nosotros ya contamos con los eslabones, pero es importante poner las velocidades para ver cómo poder determinar lo que el problema nos está solicitando. Entonces, ¿cómo van estas velocidades? Sabemos que la velocidad en A va de manera vertical y hacia arriba. Entonces nosotros vamos a expresarla como un vector de esta manera. Después, otra cosa que nosotros sabemos es que si A va hacia arriba, pues por efecto de la geometría y de la inercia, vamos a saber que la B se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, vamos a tener que la carga en B va a venir en esta dirección, que le vamos a llamar velocidad en B. ¿Y qué podemos apreciar? Que ambas correderas solamente tienen velocidades lineales, ya que, si bien es cierto, están actuando sobre un eje el cual es fijo, y este eje es el que va marcando la pauta para que estas correderas se deslicen. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bien, pues ahora analizar el elemento AB, ya que si ustedes observan, vamos a imaginarnos que aquí está el centroide de ese elemento. Un instante de tiempo después, este centroide ya no va a permanecer aquí, sino que probablemente permanece un poco más abajo, producto del movimiento que se está llevando a cabo en sus extremos. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes observan, desde que hubo un desplazamiento en el centroide, nosotros sabemos que hubo un movimiento de traslación. Sin embargo, también podemos apreciar que vamos a tener otro movimiento aquí que le vamos a llamar movimiento de rotación. Eso quiere decir que este elemento AB se va a trasladar, pero también va a rotar, y decimos que va a tener entonces un movimiento plano. ¿Cómo vamos a poner el diagrama de cuerpo libre de este elemento que está sometido a un movimiento plano? Primero vamos a representar las traslaciones que va a tener este elemento
¿Y qué traslaciones tenemos? Sabemos que en A va a haber una traslación vertical. Hay que recordar que este vector de velocidad en A que yo estoy poniendo es el mismo que el vector de velocidad en A que tengo en la corredera, porque obviamente ambos, al menos en ese punto, van a la misma velocidad por estar conectados entre sí. También sabemos que vamos a tener un vector de velocidad en B, y este vector de velocidad en B pues va a venir algo más o menos así. Le vamos a llamar velocidad en B. De acuerdo a la geometría del dibujo, por favor, no se vayan a confundir y no vayan a pensar que este vector en B va en la misma dirección del eslabón. De hecho, aquí nosotros podemos apreciar la diferencia de manera más clara. Aquí iría el vector en B. Y bien, ahora hasta aquí nosotros hemos representado las traslaciones que va a tener ese elemento. Nos hace falta representar la rotación. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a expresar una rotación de este elemento de cualquiera de las siguientes dos maneras. Manera número 1. Vamos a decir, de acuerdo a la geometría de este elemento, cómo va a girar este elemento AB al momento de que A va hacia arriba. Pues como ya pueden ver, nosotros vamos a tener un giro que va a venir en esta dirección y le vamos a llamar velocidad angular AB. Entonces, va girando en esta dirección y eso quiere decir que en el otro extremo, porque ahorita nada más va el giro, pero en el otro extremo, perpendicular a dicho elemento, vamos a tener un vector de velocidad relativa, que le vamos a llamar velocidad de B con respecto de A. Esta es la primera manera en cómo nosotros podemos expresar la rotación. Sin embargo, seguramente se están preguntando por qué lo decidí de esa manera y qué pasaría si ese vector de velocidad relativa quedara en el otro extremo. Esa es la segunda manera que podríamos expresar dicha rotación. Podríamos decir que, si ustedes observan, la rotación del elemento se va a mantener en cualquiera de los dos extremos, la cual va en sentido horario. Entonces, yo puedo decir que en este extremo podría expresar la velocidad AB. Vean cómo se sigue manteniendo el sentido de giro. Y perpendicular a este elemento, pues yo voy a tener una velocidad relativa, la cual se va a llamar velocidad de A con respecto a la velocidad de B. Y yo podría trabajar con cualquiera de estos dos vectores, ya sea los vectores rojos que expresan la rotación o los vectores verdes que también expresan la rotación. Cualquiera de las dos opciones que ustedes utilicen, vamos a llegar al mismo resultado. En este caso, yo voy a utilizar solamente la opción que está en color rojo. Y listo. Ahora bien, pues vamos a ver qué conocemos de todos estos elementos. Por ejemplo, hasta aquí yo conozco la velocidad de A. Vamos a hacer una sumatoria vectorial para poder determinar la velocidad en B, poder determinar esta velocidad relativa y entonces poco a poco vamos a ir encontrando lo que el problema nos solicita. ¿Cómo quedaría esta sumatoria vectorial? Sabemos que vamos a tener una velocidad vertical hacia arriba, algo más o menos así, que la cual nosotros le llamamos velocidad en A. Esa ya está definida. Sin embargo, también vamos a tener una velocidad que va a venir en esta dirección, a la cual nosotros le llamamos velocidad en B. Y para terminar, pues vamos a tener una dirección de velocidad relativa. Sin embargo, observen qué pasó. Esta velocidad relativa tiene que venir de manera diagonal hacia abajo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Porque no va a coincidir el triángulo o la sumatoria vectorial que yo estoy haciendo. Pues muy simple, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar y vamos a trazar primero el vector de velocidad en B. Aquí yo lo voy a poner más o menos así como se muestra, velocidad en B. Después voy a trazar el vector de velocidad en A, pero ahora en el otro extremo.
vamos a tener algo más o menos así. Y para concluir y cerrar este triángulo, pues vamos a trazar el vector de velocidad relativa. Le vamos a llamar velocidad de b con respecto de a. Y mucha atención, porque estos ángulos o estos vectores no son ortogonales como tal. Así que no hay 90 grados aquí. Ahorita vamos a ver de cuánto es ese valor. Nosotros conocemos este lado, el cual sabemos que es de 20, no es de 25, es de 1.2. 1.2 metros sobre segundo. ¿Y qué otro dato conocemos? Porque para poder encontrar los lados de este triángulo, va a ser necesario que conozcamos un lado y dos ángulos, o en su defecto, dos lados y solamente un ángulo. En este caso, yo puedo apreciar que este vector, o más bien este elemento que tenemos aquí, tiene 25 grados con respecto a la vertical. Para ver con mayor claridad cómo está el tema aquí de los ángulos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar el vector de velocidad relativa, el cual es perpendicular a este elemento. Y además voy a trazar una línea auxiliar para ver cómo se comportan estos ángulos. Es decir, esta línea es una línea totalmente vertical. Entonces, ¿qué podemos conocer ahorita con este diagrama que acabamos de hacer? Pues sabemos que este eslabón con respecto a la vertical tiene un ángulo θ, es decir, de 25 grados. Entonces, observen, si este vector que nosotros tenemos aquí de velocidad relativa es perpendicular al elemento, entonces eso quiere decir que el ángulo que yo tengo aquí, yo le puedo llamar θ'. Y entonces, θ más θ' van a tener un valor de 90 grados. Por lo tanto, de aquí yo ya puedo obtener el valor de θ'. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a tener que si θ es igual a 25 grados, entonces θ' va a tener un valor de 65 grados. Y bien, θ' es el valor de la velocidad relativa con respecto a la vertical. Eso quiere decir que este ángulo que yo tengo aquí tiene un valor de 65 grados. Ahora, podemos encontrar algún otro ángulo. Por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí con respecto a la horizontal o a la vertical. Voy a trazar ahora un eje horizontal, el cual me va a permitir encontrar ese ángulo que estamos buscando. Por ejemplo, aquí está el eje horizontal. Primero, nosotros sabemos que tenemos un ángulo de 60 grados. ¿De qué? Del eslabón con respecto a la vertical. Es decir, de aquí a aquí hay 60 grados. Listo. Hay que recordar que la velocidad en b va en la dirección del eslabón. Sin embargo, ¿qué estoy buscando yo, ingenieros? Estoy buscando la velocidad de b con respecto a la vertical. Aquí sería este ángulo. Y vean lo que acabamos de encontrar con un solo trazo. La velocidad de b es de 60 grados con respecto a la vertical. Entonces, este ángulo de aquí va a tener un valor de 60 grados. Y, por lo tanto, este ángulo de aquí, ¿de cuánto sería? Pues tendríamos un valor de 55 grados. Así como se puede apreciar, pues la sumatoria de estos triángulos tendríamos que son 180. Y hasta ahorita nosotros ya contamos con la velocidad en A y todos los ángulos para poder llevar a cabo nuestra sumatoria vectorial. Ahora, pues vamos a llevarla a cabo. Nosotros ya habíamos dicho previamente que la velocidad de B o la velocidad relativa de B con respecto de ¿a qué es igual? Pues es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A.
donde de aquí podríamos despejar la velocidad de b. ¿Y la velocidad de b a qué sería igual? A la velocidad de a más la velocidad de b con respecto de a. Y para asegurarnos de que nuestra sumatoria sea correcta, vamos a asegurarnos de que esta ecuación se cumpla. Y nos vamos para acá. Como ustedes recuerdan, cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro, entonces decimos que va a haber una suma. Y vean cómo aquí el vector de velocidad de a está en contacto con la velocidad de a. Perdón, vector de velocidad relativa b con respecto de a está en contacto con la velocidad de a, con la raíz. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Este vector más este vector me da como resultado el vector en b. Entonces, nuestro sumatoria por método gráfico lo hemos puesto de manera correcta. Ahora bien, vamos ahora a obtener pues los lados de cada uno de los catetos de este triángulo o de los lados del triángulo. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener primero pues la velocidad de b. ¿Cómo podemos conocer esta velocidad de b? Podríamos utilizar ley de senos o ley de cosenos. En mi caso voy a utilizar la ley de senos y voy a decir que la velocidad de b entre el seno de 65 grados, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad de a, que es de 1.2 metros sobre segundo, y lo vamos a dividir entre el cateto opuesto, entre el ángulo opuesto a ese lado. Entonces sería el seno de 55 grados, donde de aquí yo puedo encontrar la velocidad de b y tiene un valor de 1.32 y estos son metros sobre segundo. Y listo, nosotros hasta ahorita ya tenemos la velocidad de b, la cual sabemos que es una velocidad lineal y que incluso me la estaban solicitando en el segundo inciso de este problema. Ahora resta encontrar la velocidad del eslabón AB. Y para encontrar esta velocidad, pues vean cómo aquí nosotros encontramos la rotación y como me están pidiendo velocidad angular, pues está ligada a la rotación. Eso quiere decir que yo ya ahorita me voy a olvidar de los vectores de BA y velocidad en B que me representan traslación y me voy a centrar solamente en estos dos vectores de velocidad relativa y de la velocidad angular, que son los que representan la rotación, y recuerden que pues obviamente esa rotación está ligada a la velocidad angular. Y bien, si esto es así, pues primero va a ser necesario encontrar este vector de velocidad angular. Y vamos a hacerlo de manera muy similar utilizando la ley de senos. Y vamos a decir que la velocidad del vector b con respecto de a entre este vector nos corresponde el seno de 60 grados. Entre el seno de 60 grados pues va a ser igual a la velocidad de a, que sabemos que es de 1.2 metros sobre segundo, entre el seno de 55 grados. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad de b con respecto de a de 1.27 y estos van a ser metros sobre segundo. Sin embargo, todavía no determinamos la velocidad angular. Apenas hemos determinado la velocidad relativa. Y ya habíamos visto que nos vamos a basar solamente en estos dos vectores de velocidad angular y de velocidad relativa. Por lo tanto, yo voy a decir que, observen, la velocidad angular AB, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad relativa B con respecto de A entre la magnitud del vector de posición que le vamos a llamar AB. Y si se preguntan cómo es ese vector de posición, pues recuérdenlo, sale del centro de giro y siempre se va a dirigir a la velocidad perpendicular al elemento, que en este caso es RAB. Algo así como se muestra, este vector en color verde es el vector de posición. ¿Y qué magnitud tiene? Pues podemos apreciar que es de 500 milímetros. Entonces,
Pues ahora sí, podemos encontrar esa velocidad angular que me están solicitando. Sustituyendo, vamos a tener que es de 1.27 metros sobre segundo la velocidad relativa, y lo vamos a dividir entre 0.5, y estos son metros. Recuerden, arriba tenemos metros sobre segundo, y en la parte de abajo tenemos que tener también metros. Y entonces vamos a tener como resultado un valor de 2.54, y esto nos va a quedar como radianes entre segundo. Entonces, hasta aquí nosotros acabamos de obtener la velocidad angular que me están solicitando y teníamos la velocidad también en B. Como comentario final es que es muy importante siempre verificar que la velocidad relativa coincida con la sumatoria vectorial que estamos haciendo de manera gráfica, ya que esto nos va a garantizar que la solución sea correcta. Y otra cosa más, ¿por qué es que nosotros utilizamos una velocidad relativa? Pues bien, esta velocidad relativa se utiliza ya que tanto el extremo A como el extremo B se encuentran en movimiento. Entonces, como los dos se están moviendo uno con respecto de otro, pues por eso decimos que es necesario una velocidad relativa. Cosa contraria pasa como cuando un elemento se encuentra solamente en rotación. El punto de giro generalmente se encuentra fijo, tiene velocidad de 0, y entonces pues no podríamos obtener una velocidad relativa, ya que más bien en este caso estaríamos hablando de una velocidad absoluta, ya que nuestro marco de referencia se mantiene fijo. Con esto damos por concluido este problema, encontrando todo lo que el problema nos ha solicitado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.